Muito obrigada ao Ângelo. Antes de começar, queria agradecer aos organizadores do colóquio, ao Hugo e ao Jaime, o convite. A memória do Jaime perde-se quase na minha memória de Portugal. São tantos anos que a gente se conhece, somos amigos, que fiquei muito contente quando tive o convite dos dois. En segundo lugar, les pido disculpas, pero voy a hablar en español para intentar ir un poquito más deprisa. Bien, parece una obviedad decir que nosotros tenemos que estudiar las dos Inquisiciones ibéricas de forma comparada, porque se ha hecho siempre. Ya Herculano, cuando hablaba de la Inquisición portuguesa, estaba pensando lo que ocurría en España, y tenemos el trabajo clásico de Francisco Bettencourt, que es en el fondo un estudio comparado de los tres tribunales, pero en el cual la comparación es especialmente fuerte en el caso de los dos tribunales ibéricos. No obstante, se ha prestado poca atención a la cuestión de la colaboración y la relación entre los tribunales. Se estudiaban de forma comparada, pero no se estudiaba la colaboración entre los dos. Y los dos tribunales ibéricos colaboraron a lo largo de los 3 siglos modernos en dos aspectos. Primero, en la represión de la herejía, sobre todo la herejía judaizante, y en segundo lugar, en la cuestión de la averiguación de la limpieza de sangre de las personas que deseaban ingresar en el tribunal. Al segundo de los aspectos yo me dediqué a estudiar la colaboración en la cuestión de la averiguación de la limpieza de sangre cuando estudié el tema de los extranjeros españoles que ingresaron en el Santo Oficio portugués. Y ahora nos vamos a centrar en la cuestión de la colaboración de los dos para la represión de la herejía. Y hablar de la colaboración de los dos tribunales para reprimir la herejía supone tratar el problema de la extradición de presos. Ese es el problema básico y nuclear de las relaciones entre los dos tribunales. No obstante, antes de pasar adelante, yo creo que hay que hacer una precisión conceptual. Porque nosotros hablamos de extradiciones de presos, hablamos de remisiones de presos, pero estamos hablando de dos cosas diferentes que estaban muy claras en la mente de los inquisidores de los siglos XVI, XVII, menos del XVIII, y que han estado bastante confundidas en la mente de las personas que se han dedicado a esto. Bueno, en primer lugar, si esto no funciona, no pasa nada. ¡Ah, qué bien! En primer lugar, un tribunal podía pedir a otro tribunal de otro reino que buscase, que detuviese y que le remitiese una persona que había delinquido en el primero de los dos distritos pero que se encontraba en el segundo. Por ejemplo, Évora podía pedirle a Llerena que buscase a una persona que estaba en el distrito del tribunal de Llerena, que la detuviese y la enviase a Évora. Y eso es remitir un preso. Bien, pero podía ocurrir otra cosa, que un tribunal inquisitorial pidiese a otro de otro distrito que sacase de la prisión a alguien que ya estaba siendo juzgado y que lo remitiese. Por lo tanto, estamos hablando de extradiciones, estamos hablando de remisiones, pero son cosas completamente diferentes, porque en el primero de los casos la persona no está presa y en el segundo sí. Y esto que nos parece una cosa de detalle, bueno, pues la gente que se dedica al estudio del derecho, los que nos dedicamos a la historia de las instituciones, estudiamos cosas de detalles. No, esto es fundamental, porque una cosa es pedirle a alguien que te detenga a un reo, y otra cosa es pedirle a un tribunal que saque de sus cárceles a alguien que ya está siendo juzgado y te lo mande. Y son cosas diferentes y ya veremos la importancia que tiene esta diferencia. Bien. La historiografía ha hablado que hubo dos concordias, es decir, dos tratados entre los tribunales ibéricos. Y la historiografía ha dicho que hubo uno en 1544 y otro en 1570. Y para mí no hubo ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que es una concordia, y me fui a los diccionarios antiguos, en España el de autoridades, pero vale cualquier otro, una concordia es un acuerdo, es un tratado. Por lo tanto, tiene que haber sido firmado por las dos partes para que tenga validez, si no simplemente es un proyecto. Bien, pues las llamadas concordias no son tales. ¿Y no son tales por qué? Porque nunca fueron ratificadas por la otra parte. Pilar Huerga en los años 90, que es una historiadora española, y luego François Oller, hablaron de que hubo un texto, una concordia, en 1544. En 1544 no hubo ningún texto. François Oller incluso presentó una de las cláusulas de ese texto. Si ustedes la leen, verán que si un tribunal de un reino pide a otro tribunal de otro reino que le detenga a un sospechoso, el segundo tribunal lo detendrá y lo extraditará, lo remitirá. Yo he estado 2 años buscando de dónde sacaba esto.
y no hay ni una base documental, ninguna. Lo que pasó es que Pilar Huerga en los años 90, viendo el texto de 1570, se equivocó y pensó que era de 1540, y François Soller se basó en Pilar Huerga y repitió el mismo error. De hecho, él ya lo sabe. Entonces pasé un año y medio buscando de dónde vendría esto y no viene de ningún sitio porque no tiene ninguna base documental. Fue un error de Pilar Huerga que luego se repitió porque François Soller se basó en ella. Bien, si nosotros vemos este texto, se permitían las extradiciones de presos. Bien, este permitir las extradiciones de presos entre los dos tribunales es completamente contrario a lo que pensaba el cardenal infante don Enrique en la década de 1540. ¿Y por qué? Porque nosotros sí que sabemos lo que pensaba el cardenal infante don Enrique. Lo dijo en una carta al cardenal Tavera, inquisidor general de España. Y lo que decía el cardenal infante don Enrique es justo lo contrario. No tiene que haber remisiones de presos, únicamente tiene que haber remisiones de culpas, es decir, de las declaraciones de los testigos. Ahí tienen ustedes abajo la cita del cardenal don Enrique, que es así, existe y existen numerosas copias. ¿Por qué? Bueno, el cardenal infante don Enrique pensaba que las extradiciones, primero, permitían que muchos presos huyesen, es decir, no eran seguras. En segundo lugar, resultaban muy caras. Y en tercer lugar, se rompía el secreto, que era el nervio de la Inquisición. Con lo cual no hubo nunca una concordia en 1544, es un error. Si ustedes lo ven escrito, tengan en cuenta que ha sido un error. Existe un texto de 1542 que prohíbe expresamente las extradiciones de presos, que es la carta del cardenal infante don Enrique al inquisidor general Tavera, en la cual se establece que únicamente se deben remitir las culpas, no los presos. Bien, ¿qué pasa con la segunda de las concordias, la de 1570? La de 1570 sí que la historiografía la ha considerado una concordia, porque sí que nosotros tenemos el texto, es decir, no es un invento, existe el texto. ¿Por qué yo les digo a ustedes que yo no la considero una concordia? Porque fue un proyecto redactado por la Inquisición portuguesa que jamás fue confirmado por el Tribunal Español. Nunca fue confirmado por el Tribunal Español. Por lo tanto, es un proyecto de concordia, pero no es una concordia. ¿Qué establecía este texto de 1570? Bueno, pues en este texto de 1570 sí que se permitía la prisión y la remisión de los reos pedidos por requisitoria. No reos que ya estuviesen encarcelados y estuviesen siendo juzgados, sino reos que estuviesen, personas que estuviesen libres, por requisitoria del Tribunal portugués o del Tribunal español, se prenderían y se remitirían al otro distrito. Y en los otros casos, el envío de las culpas. No obstante, este texto nunca fue confirmado por el Tribunal Español. Cuando llegó este proyecto de concordia a España, el Inquisidor General Español no estaba en ese momento en Madrid, en 1570, en marzo de 1570 estaba en su obispado, y se fue adiando, como ustedes dicen, la confirmación de la concordia. Tanto se adió que nunca se confirmó. Miren, en los años principios del siglo XVII decía el secretario de la Suprema: no consta que dicha concordia se haya aceptado por los señores inquisidores y Consejo de la General Inquisición. Por lo tanto, el propio secretario de la Suprema decía: se nos envió el texto, es verdad, pero nunca se confirmó. Y a finales de la Unión Dinástica decía: la cual concordia, la de 1570, no fue aceptada ni admitida por los inquisidores generales de estos reinos. Es más, yo que he trabajado sobre esto como un año y medio, he visto muchísimas copias del texto de 1570, muchas copias aquí y muchas copias en Madrid, todas o sin firma o con la firma de los inquisidores portugueses. Ninguna lleva la firma de ningún miembro de la Suprema ni del Inquisidor General de España. Bien, por lo tanto, no hubo una concordia en 1544, hubo una carta que establece la no remisión en 1542 y hubo un texto en 1570 que permite la extradición, pero que nunca fue confirmado. Junto a estos documentos existe un cuarto que para mí tiene una gran importancia y que no ha sido hasta ahora señalado por la historiografía, porque a esto no se dedicó nadie, que es una relación sobre las remisiones, una relación escrita a finales del siglo XVI y escrita por la Inquisición portuguesa a
finales del siglo XVI, ya dentro de la Unión Dinástica, en un momento en el que la Inquisición portuguesa se opone a la extradición de presos. La Inquisición portuguesa se opone a las remisiones. ¿Y qué establece esta relación enviada por la Inquisición portuguesa a la española? No deben remitirse los reos, porque huyen, porque hablan, porque resulta caro, por todos los motivos que ya conocemos. Solo deben enviarse las culpas. Eso sí, si yo tengo culpa contra alguien que está en el distrito de la Inquisición de Toledo, yo remito las culpas. Y solamente debe haber remisiones de presos en el caso de crímenes muy graves, en el caso de un heresiarca, en el caso de un dogmatista o en el caso de alguien que haya huido. Si alguien está preso dentro de las cárceles inquisitoriales de Lisboa y consigue romper las cárceles y huir, en ese caso sí que hay una remisión, porque el proceso ya se ha empezado aquí. Pero si no, no habría remisiones de presos, salvo en los casos de crímenes especialmente graves. Este texto es fundamental, porque este texto se escribe en los años 80 o 90 del siglo XVI, lo escribe la Inquisición portuguesa en un momento en el que la Inquisición portuguesa se opone a las remisiones. Y en los años 30 del siglo XVII, cuando la Inquisición española sea la que se oponga a ella a las remisiones, le va a decir a la Inquisición portuguesa: tú dijiste esto hace 50 años. Por lo tanto, va a ser un texto usado luego por la Inquisición española, y va a ser un texto al que la Inquisición portuguesa se va a tener que oponer, a lo mismo que ella redactó. Bien, sí, estas cosas pasan. Uno a veces dice unas cosas y luego tiene que defender lo contrario. Bien, vamos a ver en la práctica cuál fue la relación entre las dos, si hubo o no hubo remisiones. Desde luego el cardenal infante don Enrique era una persona completamente opuesta a las extradiciones de presos. Tenemos una extradición de presos muy famosa en 1570, pero en el fondo no es como tal una extradición, es un intercambio. Había 13 portugueses presos en Llerena y 3 portugueses presos en Évora, y lo que hicieron fue intercambiarlos. Y en ese contexto de intercambio es cuando se redactó el proyecto de Concordia, que nunca se confirmó. Quitando este caso y un sodomita gallego, que yo no sé por qué, también lo intercambiaron como en el año 76-77, con el cardenal don Enrique no hay extradiciones. En los primeros años de la Unión Dinástica aumenta el número de remisiones, aumenta el número de extradiciones de reos. Y en este caso, en los primeros años hasta el reinado de Felipe IV, Felipe III de Portugal, las remisiones son casi todas en dirección España-Portugal. ¿Por qué? Porque es la Inquisición española la que quiere fomentar la colaboración. Es la Inquisición española la que está interesada en que haya más remisiones, y por lo tanto es la Inquisición española la que da los primeros pasos, remite incluso personas que no le habían sido pedidas. ¿Por qué? Para demostrar ese deseo de colaboración. Lo que me importa no es que yo haya encontrado estos casos, que probablemente hay más. Es muy difícil trabajar con la Inquisición española porque conservamos muy pocos procesos, no es como el caso de la Inquisición portuguesa. Bien, lo importante no es que haya estos casos, que como les digo probablemente haya más. Lo importante es que en ninguno de estos casos el Tribunal Español recurrió a ningún argumento jurídico para remitirlo. Es decir, no dijo: hubo una carta de don Enrique en el año 42, hubo un proyecto de Concordia en el año 70, o hubo una relación sobre las remisiones en los años 80. Nada de eso. El tribunal local le pedían y remitía. Y es más, eran los tribunales locales, sobre todo Llerena y Sevilla, los que decidían si remitir o no remitir el preso. La Suprema, el Consejo General, no intervenía. Era una cuestión que se decidía en los niveles de los tribunales de distrito, y además era una cuestión que no se justificaba con argumentos jurídicos. En la década de los 20, a partir del reinado de Felipe IV, la relación cambia, y es la Inquisición española la que empieza a oponerse a las remisiones. No es nada extraño porque coincide con el inicio del gobierno del conde duque de Olivares. Por lo tanto, con el gobierno del conde duque de Olivares nosotros tenemos una Inquisición española cada vez más opuesta a las remisiones. La gran emigración de conversos portugueses a Castilla se había producido después del perdón general de 1605. Por lo tanto, imaginen en los años 20 si se tuvieran que remitir todos los que se pedían. La Inquisición española, por lo tanto, desde los años 20 se opone a las remisiones. Y la Inquisición portuguesa cambia de parecer. En los años 20 la Inquisición portuguesa es la favorable a las remisiones. Claro, ve que cuando van a prender a alguien en Montemor un Novo, la persona cruza la frontera y luego nunca más lo encuentra. Por lo tanto, los papeles se invierten.
A pesar de la oposición de la Inquisición portuguesa, los años que median, española, los años que median entre el 24 y el 34 son los años dorados de la colaboración. Es cuando más extradiciones hay, a pesar de que la Inquisición española, la Suprema, ya se opone a las remisiones. ¿Y por qué hay tantas extradiciones? Bueno, porque es una cuestión que se sigue decidiendo en los tribunales de distrito. Por lo tanto, la política de la Suprema está cambiando, del Consejo General en España está cambiando, pero los diferentes tribunales, Llerena y Sevilla, siguen enviando presos a España, a Portugal. Bien, el tráfico se frena repentinamente en 1635. En 1635 el nuevo inquisidor general es Fray Antonio de Sotomayor, que es el confesor de Felipe IV. Y nosotros nos encontramos en el Consejo de la Suprema al padre Salazar, que es el confesor del conde duque de Olivares. Bien, el confesor de Felipe IV y el confesor del conde duque de Olivares forman un grupo muy fuerte dentro de la Suprema que consigue frenar las extradiciones de presos a Portugal. La Inquisición en general, el Inquisidor General y la Suprema consideran que no deben remitirse presos jamás, solo deben remitirse las culpas y solamente debe haber remisiones en el caso de heresiarcas, fugitivos o reos de delitos especialmente graves. Si ustedes se acuerdan, estos eran los supuestos que la Inquisición portuguesa defendía en los años 80 del siglo XVI. Por lo tanto, los argumentos utilizados a partir de 1635 por la Inquisición española son los mismos utilizados por la Inquisición portuguesa en los años de 1580. Aquí lo tienen ustedes. Ay, es que entre que le doy y sale. A partir de 1639, ¿qué hace la Inquisición española? A partir de 1639 intenta que Roma resuelva el asunto. En 1639 la Inquisición española pide a Roma que establezca motu proprio que no debe haber extradiciones de presos, salvo en esos tres supuestos, es decir, heresiarcas, fugitivos o reos de delitos especialmente graves. Y la Inquisición portuguesa envía la documentación a Roma a pedir justo lo contrario, que se permitan las extradiciones de presos. Esto es en 1639. En 1640 ocurre un hecho que hace que las extradiciones se frenen, que es la Restauración. Por lo tanto, durante la Guerra de Restauración no hay extradiciones de presos, no porque en Roma diga nada el Papa, Urbano VIII, desde luego, no porque la Inquisición portuguesa encuentre pareceres jurídicos a favor de la extradición o la Inquisición española pareceres jurídicos en contra de la extradición, sino porque la guerra simplemente corta las extradiciones. Cuando termina la guerra, en el año 68, el problema sigue sin resolverse, porque no se había llegado a ningún acuerdo en 1639 y en 1640. Ahora bien, el problema es mucho menos acuciante. ¿Por qué? Porque el ritmo de la inmigración portuguesa a Castilla es mucho menor. Y porque las comunidades de conversos portugueses en España ya han sido diezmadas por la propia represión inquisitorial española. Por lo tanto, a partir del año 1668 es verdad que el problema reaparece, pero con muchísima menos fuerza, porque ya no hay la gran emigración de conversos portugueses a Castilla y porque las comunidades conversas en Castilla ya han sido en gran medida diezmadas. Lo que nosotros tenemos a partir del año 68, y en el año 68 la Suprema realizó una investigación sobre qué debía hacer, es un triunfo del parecer de la Inquisición española. Primero, la Suprema logró centralizar la cuestión, es decir, la decisión ya no depende del Tribunal de Sevilla, ya no depende del Tribunal de Llerena, ya no depende del Tribunal de Santiago. La decisión de si se remite o no se remite un reo depende de Madrid, depende de la Suprema. Y en segundo lugar, en la práctica, sin recurrir a ninguna concordia, en la práctica se impone el punto de vista de la Inquisición española. No hay remisiones de presos, únicamente hay remisiones de culpas. Y solamente se remiten los presos, y esos son los casos que yo conozco de los años 70 y 80, los presos que son heresiarcas, los presos que son fugitivos o los presos que son muy escandalosos, de crímenes muy escandalosos. Si nosotros nos acordamos de los dos cuadros que yo he puesto, veremos que las extradiciones, en el fondo, aunque fueron un problema que duró desde los años 40 del siglo XVI hasta los años 70 del siglo XVII, el número de extradiciones fue muy pequeño. No obstante, eso no quiere decir que no hubiera colaboración.
claro que hubo colaboración entre los dos tribunales. Y vamos a recapitular. En primer lugar, no hubo concordias en 1544, perdón, porque fue un texto que no existió, y en 1570 porque fue un texto que no se confirmó. Las inquisiciones para sus relaciones se basaron en dos textos. Primero, la carta del cardenal don Enrique al cardenal Tavera de 1542 y en segundo lugar la relación sobre las remisiones de finales del siglo XVI. En tercer lugar, las extradiciones dependieron siempre de la voluntad concreta de los diferentes tribunales de distrito y de la voluntad de colaboración de los diferentes inquisidores generales, no de la existencia de unas normas jurídicas aceptadas por todos. Por eso, cuando el inquisidor general, Fray Antonio de Sotomayor, decide dejar de colaborar, se frenan, se paran las remisiones. Y en último lugar, acabó triunfando la Inquisición española, es decir, acabó triunfando el parecer de no se remiten reos, se remiten solo culpas. No obstante, como les digo, esto nos puede dar la sensación de que no hubo colaboración y es una sensación falsa. Hubo una colaboración constante en la persecución de la herejía, sobre todo judaizante. No he llegado al 18, pero he trabajado con la documentación del 16 y 17 y el intercambio de correspondencia entre Llerena y Évora es casi semanal, enviándole culpas, enviándole testificaciones, declaraciones de testigos. Por lo tanto, una cosa es que no haya casi extradiciones y otra cosa es que no haya colaboración. Hay una colaboración muy estrecha, sobre todo con los tribunales castellanos. Evidentemente los tribunales de la Corona de Aragón menos, pero con los tribunales castellanos, los limítrofes, con Santiago de Compostela, con Llerena y con Sevilla, la colaboración es estrecha. Y en segundo lugar, los tribunales españoles y portugueses, y aquí sí que entran los de la Corona de Aragón también, colaboraron estrechamente en la averiguación de la limpieza de sangre de los españoles que querían ingresar en el Santo Oficio portugués, o de los portugueses que tenían un abuelo o un padre español y que necesitaban probar la limpieza de sangre de esa persona cuando iban a entrar en el Santo Oficio portugués. Por lo tanto, extradiciones pocas. Tenemos al mismo tiempo una gran riqueza de debates jurídicos sobre si debe o no debe haber extradiciones de presos y al mismo tiempo una intensa colaboración en la represión de la herejía hasta finales del siglo XVII y en la averiguación de la limpieza de sangre, sobre todo a finales del XVII y durante el siglo XVIII. Creo, Ángelo, que me he adaptado al tiempo que me marcaste. De nuevo, muchísimas gracias a los organizadores, a Hugo y a Jaime, y gracias a todos por estar aquí.